Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días, Saúl emprendió la bajada hacia el páramo de Zif con 3,000 soldados israelitas para dar una batida en busca de David. David y Abisai fueron de noche al campamento. Saúl estaba echado durmiendo en medio del cercado de carros, la lanza hincada en tierra a la cabecera. Abner y la tropa estaban echados alrededor. Entonces Abisai dijo a David: Dios te pone el enemigo en la mano. Voy a clavarlo en la tierra de una lanzada. No hará falta repetir el golpe. Pero David replicó: No lo mates, que no se puede atentar impunemente contra el ungido del Señor. David tomó la lanza y el jarro de agua de la cabecera de Saúl y se marcharon. Nadie los vio, ni se enteró, ni se despertó. Estaban todos dormidos, porque el Señor les había enviado un sueño profundo. David cruzó a la otra parte, se plantó en la cima del monte, lejos, dejando mucho espacio en medio, y gritó: Aquí está la lanza del rey, que venga uno de los mozos a recogerla. El Señor pagará a cada uno su justicia y su lealtad, porque Él te puso hoy en mis manos. Pero yo no quise atentar contra el ungido del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. El Señor es compasivo y misericordioso. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles. El Señor es compasivo y misericordioso.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el primer hombre, Adán, fue un ser animado. El último Adán, un espíritu que da vida. No es primero lo espíritu, sino lo animal. Lo espíritu viene después. El primer hombre, hecho de tierra, era terreno. El segundo hombre es del cielo. Pues igual que el terreno son los hombres terrenos, igual que el celestial son los hombres celestiales. Nosotros, que somos imagen del hombre terreno, seremos también imagen del hombre celestial. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros como yo les he amado. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi, Domine. Jesus said to his disciples, En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, a los que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los injurian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, déjale también la túnica. A quien te pide, dale. Al que se lleve lo tuyo, no solo reclames. Traten a los demás como quieren que ellos los traten. Pues, si aman solo a los que los aman, ¿qué mérito tienen? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacen bien solo a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? También los pecadores lo hacen. Y si prestan solo cuando esperan cobrar, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a otros pecadores con intención de cobrárselo. No, amen a sus enemigos. Hagan el bien y presten sin esperar nada. Tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, que es bueno con los malvados
y desagradecidos. merciful, Sean compasivos, as your como su Padre es compasivo. Stop judging, No juzguen and you y will no serán be judged. juzgados. Stop condemning, No condenen and you will not y no serán condemn. condenados. Forgive, Perdonen and you will be y forgiven. serán perdonados. Give, and gifts will be Den given to y you. se les dará. A good measure, packed Se verterán una medida generosa, will be colmada, to your lap. remecida, The rebosante. measure with which you La medida que usen, will in return be measured la usarán out to you. con ustedes. Verbum Domini. Laus tibi Christe. Yesterday was Ayer the birthday fue of Blessed el Titus, cumpleaños del beato Titus Brandspot, Carmelite friar, quien fue born in fraile carmelita. 1881. Nació en 1881 en Holanda His parents were dairy y sus padres eran cows, granjeros made their own de vacas, tenían sold that sus for propias their vacas, hacían su livelihood. propio queso y lo vendían para ganarse la vida. Drawn to Pero de joven se sintió atraído a la vida religiosa y al sacerdocio. under the Franciscans Estudió bajo los franciscanos, más adelante se incorporó a los carmelitas and eventually y finalmente fundaría una universidad católica en Holanda y sería el rector de ella. But it was also Pero a time también era una época en que Hitler estaba surgiendo, Nazis were growing, los nazis and crecían he and the Catholic y él y la prensa católica, de la que él era responsable, they continued to write against the Nazi propaganda. continuaron escribiendo contra la propaganda nazi y se negaban a imprimir la propaganda nazi, incluso después que 1940. conquistaron Holanda en 1940. When he published Y cuando letter of the bishops of publicó Holland una against carta de los Nazism, obispos de Holanda contra el nazismo, unos pocos días después fue aprendido and he was brought y llevado to Dachau, más adelante a Dachau, in Germany, en Baviera, en Alemania, y fue ahí donde murió, July 26, el 26 de julio de 1942. But I wanted to use Pero deseo utilizar su historia some of the things about y his algunas de own las cosas acerca de su propia personalidad illustrate today para ilustrar el Evangelio de hoy, porque podemos decir, This is a hard Señor, saying, too. As the esto apostles es said difícil, to him one también time, como los he said, apóstoles le dijeron, "My flesh cuando le dijeron que and blood." He said, "This tenía is que comer de su carne y beber su sangre. Algunos dijeron que era una enseñanza difícil. to love our enemies, ¿Cómo podemos amar a nuestros enemigos? to pray ¿Cómo for podemos rezar por los que nos persiguen? generosity ¿Cómo that podemos tener esa they generosidad take from us that we- hacia aquellos que incluso nos quitan? I think Blessed Titus Creo que el beato can help us Titus to Brensma nos puede ayudar a aprender esto. There was an article El año in the pasado hubo un Catholic artículo en el Register Registro because Nacional Católico, when a recent miracle porque was ha actually habido un Carmelite friar milagro reciente. De hecho, un who had stage sacerdote, 4 hermano melanoma carmelita que tenía has melanoma cured en of el that cuarto estadio, skin cancer. fue curado de ese She cáncer a la always piel, comes back. que dicen que siempre regresa, Years she's been pero durante 15 cancer-free, años so ha a estado year ago, libre de cáncer, así que hace un año has been presented to the fue congregation presentado a la Congregación para los Santos para la canonización del beato Titus Brensma. But let's consider Pero consideremos he deal cómo harsh él lidió con el tratamiento duro que él concentration camp. recibía en el campo de concentración de Dachau. On one occasion, En cierta ocasión, algunos de los prisioneros le desafiaron cuando pray for the dijo que Nazis. tenía que rezar por los guardias nazis. Said, "How can Le we dijeron, possibly be ¿cómo respected podemos hacer esto when they are beating us cuando nos golpean daily?" y nos aterrorizan a diario? Well, you don't Él have les to dijo, pray for them the whole bueno, day. no tienen que rezar por ellos el día entero. Be happy with El one. buen Señor estará contento con una sola oración. He's making it Así que practical, estaba right? haciéndolo de forma práctica, ¿cierto? Hard Que to pray for someone iba a ser difícil rezar por alguien que ahora mismo
les está golpeando, treating you so harshly. les está tratando tan duramente, At least you can offer pero por lo menos prayer. pueden ofrecer una oración y eso muestra la buena voluntad hacia esa persona. The good Lord will Él be dijo, happy el buen Señor estará contento prayer. He was, con una sola oración, his biography says, como su biografía lo he was dice. aware of the gap between Él estaba consciente de la brecha entre lo ideal y nuestras limitaciones humanas, also the practical así que le aconsejaba goal. una meta At least one alcanzable, práctica. for this Por lo person. menos puedo rezar una oración por esta persona que me está haciendo daño. He was a little man, it seems like Él era un so hombre often we pequeño. find in Parece the que muy a saints menudo that encontramos en los they were santos people. que He eran was personas 5'1", pequeñas. he was Medía really 1,55 m. But so often these Su little people, and the Lord likes to apodo use era little el things bajito. in order that he might Pero do el Señor a menudo utiliza personas pequeñas para hacer grandes cosas a través de ellos. remarkable Él charity about him. tenía una gran caridad en él. Some of those who knew him said about Algunos his de los que lo sister, conocían dijeron algunas cosas de él. Por ejemplo, su hermana, era una familia de 8 hermanos, su familia iba a la misa a diario y su hermana ahí dijo, él veía la perfección especialmente en el amor. he was good to everyone, Era bueno con todos helped them. y deseaba ayudarlos. Love of neighbor was his El amor al most prójimo conspicuous virtue. era su virtud más conspicua. He always trusted in God. Siempre confiaba en Dios. He also stimulated Y others también estimulaba a los demás a que confíen en Dios. Él solía decir, debemos dejarle todo al Señor. pray and trust in God. Recen y confíen en He Dios. often said, "Do your best, and God." Él a menudo decía, hagan lo mejor que puedan, Dios hará el resto. One of his sisters, Una de sus hermanas, brothers became uno de sus priests, hermanos, his own sister became fueron sacerdotes, a su nun. hermana se hizo She asked him, Clarisa "Brother, pobre, what must I do y ella to le be preguntó, hermano, ¿qué debo hacer para ser perfecta? ¿Qué debo hacer? And he said, "Carry out your Él le daily contestó, duties, lleva a whatever cabo the tus small labores diarias, incluso las más pequeñas. This is so simple. Esto es muy sencillo. Daily duty. Haz And listen to tus this. labores diarios. A little bit of his own good humor, which he was known for. Él era conocido también por su His buen sentido del goodness. humor y su He bondad. said, "Follow our Lord Él like a decía, young girl, siga al Señor como una skip jovencita about behind Jesus. y dando pequeños saltitos detrás de Jesús. Déjale todas sus preocupaciones a Él. De esta manera hace suficiente. Esta es la perfección. Entrégate por completo. Sigue al Señor como una niñita dando pequeños saltitos detrás de Jesús. Déjale todas tus preocupaciones a Él. He was put in a small cell. Él fue puesto en una Carmelites, pequeña celda, as con los religious, we un pequeño have our claustro. little rooms. Ours Los are carmelitas 10 here. And so he tienen has his sus own little room, propios claustros, and the Carmelite, así como nosotros también aquí los but tenemos. also he had Así his que él tenía su little propio claustro, space. pero también tenía su at pequeño Dachau. espacio en Dachau. He wrote this little piece Y él called escribió My esta Cell. pequeña pieza titulada Saw it as Mi his celda. cell. La veía como su claustro. He said, "Blessed solitude, I am quite Dice, at home in Santísimas this small soledades, me siento en casa en esta pequeña celda, nunca me aburro. Just the contrary. Todo lo contrario. I'm certainly alone, but never Por seguro was estoy our Lord solo, pero nuestro so near Señor to me. nunca estuvo tan cerca a mí. I could shout for joy because now Gritaría de alegría porque I ahora, can't go to the people, cuando nor no the puedo people ir al come pueblo to ni el me. pueblo He puede venir a reveals mí, himself to Él me se revela so a mí often. a menudo. Now he is Ahora, my only refuge, Él es mi único refugio. and I feel so secure. Me siento muy seguro y feliz. If he ordered it, I would. Si Él ordenase, yo me quedaría aquí para siempre. So just like Así que al igual it was que Cardinal von Tuan, fue el cardenal Van Tuan he's quien communist prison, estuvo en la prisión many years in solitude. comunista vietnamita muchos años en soledad. Él cuenta que esas fueron las más hermosas misas de su vida porque el Señor lo era todo. Todo lo demás le habían quitado y lo único que quedaba era el Señor como su refugio. One of his Carmelite confreres Uno de sus this. compañeros carmelitas dijo lo siguiente. Si alguien le preguntaba si él había sido golpeado, él levantaba, For that fellow, lo decía con una sonrisa. it seemed to be his morning prayer. That was Para the él, daily thing that he would do in the esa golpiza que le daban parecía su people. oración de la His mañana. brother said, "I never saw him Pero su hermano angry or dijo, in tears, nunca lo vi llorando notwithstanding the terrible y treatment triste, sin importar el terrible tratamiento que tenía que soportar. Cuán feliz era when I would bring him." cuando yo le traía la comunión. And he related an event Y where cuenta un evento en que él en secreto había traído la comunión. he had Él no estaba todavía en prisión, sino que estaba visitando y trajo la comunión al padre Titus. Titus took it Y and Titus secretly put lo it in tomó his y en secreto
lo puso en la cajita de sus anteojos y lo puso bajo su brazo. Porque después de eso, el líder de la celda, el líder, le empezó a pegar hasta que quedó en el piso. Y el hermano Rafael cuenta que después de que finalmente paró la golpiza, que el beato Tito le dijo a él: hermano, recemos un Adoro-te juntos. Es el himno de Santo Tomás de Aquino. Dios oculto a quien adoro. Ese era su pensamiento acerca del Señor que lo acompañaba. Digamos juntos un Adoro-te. Y en silencio adoramos y rezamos al Dios oculto quien estaba en medio de nosotros. Un coronel protestante que lo conocía cuenta que lo más notable de él era su bondad, su mansedumbre, su cara sonriente. Sus ojos eran extremadamente tranquilos, tenía una gran alegría. La forma en que él saludaba a todo el que venía a él, con una sonrisa comprensiva y cordial, proporcionaba tibieza a las almas frías. Y luego este último testimonio en especial quiero relacionar a nuestra lectura del Evangelio de hoy, en la que el Señor nos dice que hagamos el bien a aquellos que nos odian, que bendigamos a los que nos maldicen, que recemos por los que nos tratan mal. Ustedes ven que hay 3 elementos aquí. Número 1, que hagamos el bien. Que hagamos el bien a aquellos que incluso nos odian. En otras palabras, no vamos a devolver el mal por el mal. Esto continúa el ciclo. Pero cuando hacemos el bien, rompemos ese ciclo. Ahí mismo. Si alguien les hace el mal, ustedes tienen que romper el ciclo. No tienen que devolver mal por mal y continuar ese ciclo sin fin que vemos tan tristemente en muchas partes del mundo e incluso en la sociedad. Así que vamos a hacer el bien, no vamos a devolver mal con mal. Bendigan a aquellos que los maldigan. Lo mismo con nuestras bocas, nuestras palabras. De que alguien nos diga algo contra nosotros, no vamos a devolvérselo con nuestras palabras. Vamos a decirles una bendición a cambio. Nuevamente, vamos a romper ese ciclo, porque vamos a utilizar nuestras acciones para hacer el bien. Siempre vamos a utilizar nuestras palabras, siempre para el bien, para edificar, para agradecer, para elogiar, para enseñar, para expresar amor. Por eso tenemos esta capacidad del habla. Y luego lo tercero que el Señor dice es: recen por aquellos que los injurian. Así que rezar por ellos les trae gracia a ellos, pero también cambia nuestros corazones, para que el resentimiento y la amargura no puedan crecer ahí cuando estemos rezando por alguien. Por más difícil que pueda ser a veces, tanto trae gracias para ellos, en cualquier forma que veamos que les hacen falta, pero también hace que nuestros corazones sean más similares a Jesús, quien en la cruz dijo: Padre, perdónalos. Aquí tenemos el relato que quiero enfatizar. Tito, por sus golpizas, por su mala nutrición, por todo lo que sufrió, su salud se deterioró más allá de la recuperación. Así que tuvo que ir al hospital, que a menudo era donde también hacían experimentos en los prisioneros, pero él no tenía otra opción. Y fue en el hospital que había una enfermera que era responsable de dar las inyecciones letales. Ella era la que finalmente le daría la inyección letal el 26 de julio de 1942. Ella era una católica alejada, resentía al clero, se burlaba de él cuando iba a predicar a los prisioneros, a bendecirlos. Lo que sucedió en los años 1950, esta misma enfermera se presentó en el monasterio carmelita. De hecho, ella dio ese testimonio para su beatificación del efecto que Tito había tenido en ella y cómo causó que ella regresara a vivir su fe nuevamente. Esto es lo que ella dijo. De hecho, ella estuvo presente en su beatificación. Él
tuvo gran compasión hacia mí. He asked me Me how I ended up there. preguntó cómo es que yo terminé ahí. I told him how things Le had conté gone. cómo las cosas habían sucedido. He did not show the slightest No bit of mostró hatred for me. el menor odio hacia mí. He took my hand and Me said, tomó la mano y me dijo, "You're a good girl. eres una buena I muchacha. pray for you very much." Rezaré mucho por ti. He gave me his Me rosary. dio su rosario para que rezara. I was not Le dije capable, que yo no era capaz de rezar, and so it was of no use to me. así que no me servía. He told me that even if Me dijo que incluso si yo no podía rezar, I could at least que por lo menos podía decir la segunda parte del Ave María. sinners. Reza por nosotros los pecadores. Laughed at that. Me reí ante ello. Priests made no Cientos de impression. sacerdotes nunca Only Father hicieron impresión en mí. Titus. Solamente el padre Titus me caía bien. She was the very person Ella who gave him the lethal injection that fue la persona que le dio la inyección letal que pondría fin a su vida. Pero más adelante regresaría a la fe. Pidió perdón a los she had been involved in. frailes carmelitas That's the power of por su love. involucramiento. Ese es el poder del amor. San Maximiliano Kolbe mismo, en un campo de concentración, el de Auschwitz, When one time, en cierta ocasión, those that wanted to take revenge, había unos que querían vengarse hatred is y él not dijo, creative. el odio no es Only love is creativo, creative. solo el amor es creativo. And that's what our Lord is teaching Y us here. eso es lo que el Señor nos enseña aquí. Solo el amor es creativo. Puede lograr la transformación de otro corazón y alma, incluso el de aquel que nos está causando daño, nos está afligiendo, That by not que al no devolver mal con mal, al no devolver instead, una maldición sino una bendición, the very person, that cycle al of rezar por esa persona, ese ciclo se rompe y la gracia de Dios entra a esa situación and he can change y hearts. Él puede cambiar corazones y lo hace. So that's the challenge the Lord has Es un desafío, el desafío que nos presenta Dios hoy. Titus Brandsma presents to us. Es el ejemplo que el beato Titus Brandsma nos presenta hoy. ¿Cómo podemos vivir este evangelio? Él nos lo demuestra de forma notable. Nosotros en nuestra vida diaria Live that out. And I'd just like to hemos quote de the word tratar de vivir así. Y quiero concluir con una frase, una cita del Magnificat from Venerable del Madeleine día de hoy, de la beata Madeleine de Brel. French laywoman. Ella era una laica francesa y escritora quien murió en 1964. Ella dedicó su vida a los pobres. At every turning point in our En lives, cada punto clave en nuestras vidas we may either make peace podemos o bien or make war. hacer la paz o hacer la guerra. And we find ourselves Y nos encontramos perilously well designed for peligrosamente bien diseñados para hacer la guerra. Por eso los hijos de Dios son los únicos que genuinamente hacen la paz. Para ellos, la tierra es una casa que pertenece a su Padre en el cielo. everything on earth belongs, Todo sobre la tierra le pertenece a Él, even the soil itself. incluso la tierra misma. They make it their business to create in the world Ellos a family se spirit. encargan de crear en el mundo un espíritu familiar.